teaming, ¿vale? Un poco, pues, Yo entré el riesgos. 16 de noviembre del Mi idea 2023. en esas dos clases es Llevo para 3 años. tratar de hacer ¿Cuál? con los ejercicios que hemos comentado que, pues, que nos interesan más o repasar algo concreto, ¿vale? Pues por ejemplo de RAG comentamos que queríamos pues hacer algo relacionado con grafos, pues intentar hacer algo pequeño que podamos extrapolar de forma sencilla, ¿vale? Vale, perfecto. Pues a no ser que alguien tenga una duda o algo, empezamos. Detalle. eh, Os han subido, porque lo he comprobado, los materiales seguro. Sí que es verdad que Ricardo hizo referencia a algo, no sé si hay una encuesta o algo por el estilo, ¿vale? Que creo que también en la clase anterior lo comentabais. Eh, Echarle un ojo, ¿vale? No sé si es post encuesta, no sé cómo funciona la plataforma porque yo no estoy. ¿Vale? Si alguien tiene algún problema, que lo levante y lo vemos. ¿Vale? Genial. Vale, pues vamos a ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Vale? Tenemos, eh, vamos a ver cómo controlar, evaluar y adaptar los LLMs, ¿vale? Entonces, muchas veces se trata de estos sistemas como si fuese escribir una instrucción, esperar una respuesta y hay muchos niveles de intervención, ¿vale? Todos escuchamos esto de, bueno, y esto se lo paso a la IA y me hace tal. Parece que es mágico, que hace cualquier cosa y que nuestra función prácticamente es ninguna. No es así, ¿vale? Mira, Entonces nosotros pues podemos influir en cómo responde el modelo en inferencia. También podemos evaluar un sistema para ver si responde bien. También podemos incluso modificar un modelo, ¿vale? Si necesitamos un comportamiento más especializado, ¿vale? Aquí es donde haremos esa comparativa con RAG, parece ¿vale? cajón, es Entonces, mío, güey. la idea de, un poco de hoy es entender esto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los contenidos, ¿vale? Entonces, el recorrido, ¿vale? Es decir, primero, personalizar la salida del LLM, ¿vale? Todos sabemos la mayoría de parámetros asociados, Esto ¿vale? le doy gas. ¿Qué? Por lo tanto, estos serían llamados parámetros de generación y entre ellos estaría el tool use que siempre se lleva aparte, ¿vale? Que al final todos sabemos, creatividad, longitud, formato, herramientas externas, todo esto, ¿vale? Luego haremos una pasada rápida por evaluación, ¿vale? Que es importante. Vamos a hablar de métricas automáticas, ¿vale? Y también que por qué aparece la evaluación humana en este, qué papel tiene, ¿vale? También evaluación utilizando LLMs, ¿vale? Sí. Y por último, pues Mira, el no sé qué costes, es. consumo de tokens, que está, al final está relacionado, el tiempo, es decir, un poco Ah, las sí, cierto, es implicaciones como las pelotas. económicas que puede tener, ¿vale? Ah, que rompiste el Y mío. en esta clase quería meter fine tuning y entrenamiento de cero, por lo menos conceptualmente, ¿vale? No haremos un ejercicio, pero lo vamos a meter conceptualmente porque lo quiero relacionar también con RAG, ¿vale? Perfecto. Entonces, recapitulando, tenemos 3 puntos de intervención sobre un LLM, ¿vale? Serían 3 niveles. ¿Qué es lo que podemos hacer con ello? ¿Vale? Pues uno, configurar la inferencia. Dos, evaluar la salida. Y tres, modificar el modelo, ya sea completamente o solo algunas partes. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre por qué este último punto puede estar relacionado con RAG? Pues yo pensaría que es para pues, modificar la respuesta o de pronto ajustar el tipo de
O sea, la forma en que devuelve las respuestas y de pronto es más seria, más concisa o algo así por el estilo. Eh, Eso es lo que se me viene a la cabeza. No, o sea, me parece un buen punto. Eh, lo que te diría en ese caso es, vale, pero ¿por qué haces un entrenamiento o adaptas pesos, ¿vale? Un entrenamiento parcial. Sí, eso lo puedes conseguir a lo mejor con prompting. Al final, una respuesta concreta, ¿sabes? El tono tal, y no tienes que incurrir en gastos ni en esfuerzo. Sí, Enrique. ¿Y eso qué? ¿Ya lo pasé a digital? Yo había aquí dos puntos de adaptación. Uno sería enseñarle a hacer mejor los chunks, porque si por ejemplo es un documento legal, la forma de rociar los artículos o los anexos o las leyes puede cambiar en función del tipo de documento. Entonces a lo mejor necesitas que los chunks se hagan de una manera concreta, a tu gusto. Y el otro punto es, pues a la hora de confeccionar la respuesta, pues que efectivamente pues use una terminología médica o legal o técnica o lo que sea adaptada a lo que quiera el usuario. Vale. O sea, creo que te he entendido bien, ¿vale? Y va por ahí. Pero no sé si el primer caso que has puesto, no sé si estoy en lo cierto o no, ¿vale? Pero al final lo que vas a tener es un RAG, tienes que optar o por hacer RAG Depende. o por hacer un entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el RAG lo que consigues es disponibilizar conocimiento, ¿vale? Con el entrenamiento, no entrenamiento desde cero, ¿vale? Un entrenamiento parcial, lo que vas a conseguir es que adquiera ese conocimiento de nicho, incluso un estilo determinado, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a residir el elijo uno o elijo otro? Bueno, evidentemente en el caso de uso, pero también va a entrar la necesidad de algo muy específico que no va a ser cambiante, porque sí que es verdad que un RAG es fácil eh, de cambiar en términos de base de conocimiento, pero no es operativo realizar ese entrenamiento parcial cada semana, ¿vale? Simplemente porque o sea, no tendría sentido, ¿vale? Es decir, si tuvieses esa cantidad de cambios directamente, sabrías que no sería la aproximación que te conviene. Pero son dos cosas, o sea, quiero decir, una cosa es que consigas, por ejemplo, que la IA hable como un abogado, utilizando terminología y explicando las cosas correctamente y bien definidas y tal, y otra cosa es que con un RAG le des acceso a todos los casos o expedientes o tal que has usado en el pasado, ¿no? Son cosas, o sea, una cosa es que tenga acceso al conocimiento, a la información, y otra cosa es que le des un estilo, una forma de razonar o de pensar o de hablar o de... Un estilo y sobre todo, hay que tener en cuenta que en ese entrenamiento parcial lo estás entrenando con información del nicho, ¿vale? Entonces, realmente estás enriqueciendo ese modelo con información de nicho, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que adquiere un estilo, pero también adquiere un conocimiento, ¿vale? Un conocimiento que esperamos que sea estático. En caso de que no fuese estático, RAG ganaría enteros. Sí que es verdad, y esto lo hablo a nivel de experiencia, en industria he tenido la suerte de probar los dos enfoques, ¿vale? El enfoque con un entrenamiento parcial, aunque en el estado del arte pueda tener unos resultados asociados muy prometedores, la realidad es que no llega al detalle y al resultado que quizá un cliente o un caso real te está exigiendo, ¿vale? Es complicado llegar a ese punto, ¿vale? Pero si siguiésemos el estado del arte, RAG vamos, para datos que evolucionan, cambian de forma continua, y un entrenamiento parcial para conocimiento de nicho o estilo concreto, ¿vale? Por ejemplo, reparaciones dentro de una industria, pues sería un caso bastante claro, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Tenemos más slides sobre esto y iremos parando, ¿vale? Solo para que nos vaya sonando. Vale. Ahora vamos a lo sencillo, ¿vale? Esto sería personalización de la salida, ¿qué es? La longitud máxima, vale, eso sí que se utiliza. Sobre todo porque eres capaz de acotar un poco más una sentencia.
acotar esa diversidad, ese determinismo y evitar dispersión. ¿Vale? Entonces, tienen funciones parecidas, por lo tanto no tendría todo el sentido del mundo utilizar estos dos parámetros juntos, sí combinarlos, por ejemplo, con la temperatura. ¿Vale? Aunque veremos en el 90% de los sistemas únicamente el uso de temperatura. ¿Vale? Enrique. Y estos parámetros son tan básicos y están tan presentes en todos los modelos y tal, porque luego en portales, esto a lo mejor tendrás tu idea, no sé si sabrás responderlo, porque en portales a lo mejor como ChatGPT no te deja configurarlos. Y no, bueno, al menos yo no veo ningún lado donde te deje ajustarlos a tu gusto. No, o sea, justo en la User Interface sí que es verdad que yo sí que he visto... A través de la API haces lo que quieras y tal y no sé qué, pero tú vas a la página web oficial de ChatGPT y no te sale ahí una barra donde diga sube la temperatura para que sea más creativo. No, a priori no la veo. No, sí que es verdad que al final ten en cuenta que ese tipo de user interface está diseñado para el usuario tipo, ¿vale? Entonces, muy probablemente ni sabe lo que es, pero tampoco le interesa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo sí que he visto pues, en AWS cuando utiliza su Playground que en el margen derecho te salen estos parámetros para configurarlos, como si fuese pues sí, o sea, al final es el mismo chat donde tú tienes a la derecha esos parámetros para configurarlos respecto del modelo. Entonces sí que existen determinados ambientes, quizá para un usuario final pues no lo han considerado necesario. Pues ahora desconozco un poco por qué lo han querido diseñar de esa manera, pero yo entiendo que va por ahí. No sé si te responde. Sí. Vale, ok. También vamos a ver el siguiente. Vale. También a veces no queremos controlar qué opciones elige el modelo, sino también queremos controlar cuánto genera, ¿vale? Pues ahí tenemos parámetros como el máximo de tokens, que sabemos que lo que nos va a hacer es limitar la cantidad de tokens de salida, ¿vale? Entonces, evitamos respuestas demasiado largas, controlamos el coste y mantenemos quizá un formato manejado, ¿vale? Relacionado con este parámetro tendríamos las secuencias de parada, ¿vale? O stop sequences, si lo vemos por ahí, que al final son cadenas específicas que obligan al modelo a detener la generación, ¿vale? Entonces lo que te va a hacer es cortar una respuesta final, ¿vale? Probablemente este parámetro no sea de los más utilizados en un sistema de verdad en producción, pero la longitud máxima sí, ¿vale? Eso sí que se utiliza, ¿vale? Sobre todo porque eres capaz de acotar un poco más una sentencia que tienes controlada, ¿vale? Mira, de hecho, aquí tenemos el ejemplo de un parámetro que está disponible en algunos modelos de OpenAI, ¿vale? Siempre tenemos que ver que puede ser que cojamos un modelo concreto y, como vimos con las tools, no todos los modelos aceptan tools, ¿vale? Probablemente hay parámetros concretos que pueden estar presentes, si estamos hablando de Anthropic, en los modelos más 4.5, 4.6, pero muy probablemente si tenemos la opción de utilizar un modelo 3.5, a lo mejor ni siquiera está o no digo que está disponible, ¿vale? Pregunta de... sí. Pensaba que estaba compartiendo. Pues claro, no sé si sea yo la única o claro, por eso lo he puesto en el chat para tampoco no quería interrumpir, pero yo no estoy viendo las diapositivas. En un momento pensé que igual estás contando algo propio, pero claro, ahora ya que estás contando más teoría, digo, no sé si Yo sí vaya... las veo. Vale, yo no las veo, vale. Pues Eh, ok, pues entonces me salgo y vuelvo a entrar. sí, o sea, si es cosa mía me salgo yo, pero creo el resto sí que lo veis. Sí. Vale, sí, Vale, pues sí. vuelvo a entrar. Gracias, disculpa. Vale, nada. Vale, si en algún momento se deja de compartir o cualquier cosa, interrumpir y lo vemos. Vale, entonces, este parámetro es bastante autoexplicativo, ¿vale? Entonces, un problema típico que podemos tener en modelos generativos sería la repetición, ¿vale? Entonces, que se utiliza para mitigarlo, pues al final lo que quieres es reducir la probabilidad de reutilizar términos que ya han aparecido muchas veces, ¿vale? Entonces, lo que haces es evitar caretillas, ¿vale? Básicamente. Entonces, evitas textos redundantes, ¿vale? Entonces, lo que haces es penalizar la reaparición de términos que ya han sido usados, ¿vale? Tanto si se han repetido un número exagerado de veces como si no, ¿vale? Entonces, lo que quieres evitar es que el modelo caiga en bucles o quizá inconsistencias que no tienen sentido, ¿vale? No queremos tampoco penalizar demasiado para que nuestro texto, nuestra calidad no se convierta en un texto demasiado artificial utilizando palabras que no utilizaríamos en nuestro día a día, ¿vale? Perfecto. Vale, aquí tendríamos realmente mensaje de sistema, ¿vale? Que comentaba el compañero, y es un elemento importante. Se asocia más a lo podríamos haber dejado en prompt indirectamente, pero creo que las instrucciones, al ser globales y contenerse en este mensaje de sistema, pues
realmente es una configuración del modelo, ¿vale? Porque al final lo que vas a hacer es fijar reglas previas de comportamiento, ¿sabes? Ya sea por tono, por rol, por prioridades, por lo que fuese, ¿vale? Entonces, al final esto es diferente a una instrucción puntual que... Porque lo que estás haciendo es definir el marco en el que te vas a mover en la interacción. Vale. Perfecto. De momento fácil, ¿no? Estaba el 8. Sí. Si das de cuenta que fue. Pues ahorita está en DTU. Vale. Pues hay que ver a quién vamos a poner. Vale. En Huerta Jardín. Perfecto. Aquí nos vamos a tools. Alguien que con sus palabras Sí. me explique exactamente qué sale de una tool cuando se hace una llamada Puede ser Eric. con un objetivo concreto. ¿Qué nos devuelve ese response? Porque me pareció ver que no lo teníamos claro. Es decir, por tener claro el ejercicio. Nosotros tenemos una serie de tools y ejecutamos una sentencia o una operación. ¿Vale? Nuestro response del modelo, ¿qué va a contener? DTU de hoy, cambio del log T. Era el 9. Ah, O sea, yo el otro día justo cuando explicaste las tools no estaba, pero imagino que depende la definición que hayas hecho, ¿no? Puede ser muy variada. Desde hacer una petición a una API, como hacer una petición a un LLM con un tono determinado, ¿no? O a lo mejor me estoy colando. Eso es. Al final, creo que Andrés da bastante en el clavo, porque lo importante es que cuando hacemos la primera operación y obtenemos una respuesta, nosotros lo que hemos definido en la tool es en las tools que le estamos dando al modelo, definimos la estructura concreta que tiene de entrada la acción que queremos realizar y además identifica esa acción. Por lo tanto, es una buena forma de estructurar una respuesta y por eso también lo hemos utilizado de esa manera, ¿vale? Pero también nos está diciendo, si yo tengo 3 tools y hago una sentencia concreta, me va a devolver tool identificada, índice B, inputs, X, Y y Z, ¿vale? Es decir, lo que nos va a devolver es qué tool hay que utilizar y cuáles son los parámetros de entrada de esa tool, ¿vale? Por lo tanto, tú de forma programática ya eres capaz de llamar a esa función y recibir un resultado. pero por ahorita. ¿Se entiende? Vale, perfecto. Es que me dio la impresión de que el otro día hubo un par de comentarios que mezclaban este concepto. Entonces también para hoy he dejado unas líneas bastante que lo explican muy bien y se ve exactamente cuál es la salida. Sí, claro. Yo la única duda que tengo, ¿se me oye? Sí, sí. Hay un parámetro que le podías dejar opción a que la tool eligiera la herramienta más adecuada. Eso es. El tool choice. Eso, en el caso de que quieras utilizar una operación y que no se haya elegido la operación que tú buscabas, o sea, la tool que tú buscabas, tienes que esperar a que te aparezca para poder acceder a la funcionalidad de esa tool, o la puedes llamar porque lo has definido tú antes. O si es una tool que no conocemos, hasta que no tengamos una respuesta con que se ha usado esa tool, no sabemos la definición para poder usarla programáticamente. Claro. Tienes 2 escenarios. Uno, sabes qué tool quieres utilizar en la operación, entonces lo indicas. No tienes este problema. Segunda opción, tu sistema es tan general que no sabes qué tool va a querer utilizar el usuario, ni en qué orden, ¿vale? Quizá tienes X tools que se pueden orquestar de distintas formas. Pues a lo mejor tú tienes una tool para mandar un correo, pero también para consultar el tiempo, pero también para buscar en una base de datos, ¿vale? Y de repente un usuario te escribe, oye, necesito que me mires el tiempo, que busques esta información y que termines enviando un correo, ¿vale? Realmente ahí lo que estás haciendo es tienes que orquestar de forma que se van a ejecutar las tools en forma de pipeline y el resultado de una será el input de la siguiente. ¿Sí? Nosotros, como lo estamos haciendo ahora en un caso sencillo, si os fijáis, hacemos una pregunta o lo que sea, se elige una de las tools y se recibe un resultado, ¿vale? Pero claro, eso sería un sistema con el de entrada y salida. No tiene por qué ser así. Incluso puede ser que se relacionen tools entre sí, que ahí es donde entran, por ejemplo, frameworks como los que estuvimos comentando, todo que está debajo del paraguas de Lansing, en el que se orquestan, pues ya estaríamos cambiando más conceptualmente a agentes. Bueno, quizá eso lo vais a ver más adelante, pero por lo menos nos vamos quedando con este tufillo que sabemos perfectamente qué es y cómo se llevan a cabo estas operaciones. Sí, Manu. Vale, te iba a hacer una preguntilla que, o sea, me ha ocurrido en el trabajo, que es la diferencia entre una tool
y un MCP. O sea, yo entiendo que, así de forma de lo que estamos hablando, un MCP es un conjunto de tools que entiende el formato en el que nosotros les hacemos las peticiones y saben encauzar tu petición hacia una tool, o es más que eso. Realmente es una forma profesionalizada de hacer técnicamente esto. Muchas tools, ¿no? De cientos de tools. Vamos a ver. Eso es, por ejemplo. Eso es. Muy fácil. O sea, al final, no lo quiero reducir tanto, ¿vale? Porque seguramente profundizáis un poco más, pero si os vais fijando, no, hablamos de sistemas agénticos y autónomos y no sé qué. Si os fijáis, todo se basa en LLMs. LLMs que orquestas de forma programática, o sea, al final realmente no hay nada que sea magia, ¿sabes? Ya. Y ahora que ya has comentado eso, ¿cómo sabe un LLM a nivel de significancia que cuando yo le pregunto algo va a entender lo que yo le estoy diciendo y sabe que tiene que ir a una tool? Porque al final una tool no está en un espacio vectorial como los vectores de las palabras, ¿no? Esto como lo sabe. Que yo cuando le digo algo sabe que le digo una tool y no a otra. Pero como un LLM sabe que la siguiente palabra más probable a la que está generando es la que de verdad es la más probable. Al final es un modelo muy asociado a correlación y a probabilidad. Entonces, si tú le estás pidiendo escribir un correo y hay una tool que hace referencia a la escritura de un correo con unos encabezados y tal, pero ¿qué es más probable? Que sea esa, que sea otra que habla de otra cosa. O sea que cada tool, cada tool tiene una descripción que ahí es donde actúa, ¿no? Y sabe que tiene que ir a una tool porque tiene una descripción escrita, ¿no? Y por eso lo lee. Muy probablemente, y podríamos hacer alguna prueba, si ponemos pues, tools completamente difusas, que no se tenga ningún tipo de referencia a nombres en clave, muy probablemente cuando queramos identificar esa tool candidata, vamos a encontrar más ruido y dispersión, ¿sabes? Vale. Al final también hay muchas partes, como todo esto que comentas, que está en la literatura de un problema concreto o del estado del arte general, pero sí que es verdad que no tienes un acceso total. Por lo tanto, lo que sí que recomiendo es, si el estado del arte y la forma de entregar una tool es concreta, lo mejor es ceñirse a esa forma de entrega, porque el sistema, como está diseñado, es para optimizar esa forma. ¿Vale? Entonces puede ser que a nosotros, pues no, a mí no me convence porque yo prefiero hacer X, ¿vale? Pero puede que pierdas performance. Vale. Vale. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que hemos comentado, las tools amplían las capacidades del modelo y evidentemente mucho más allá de generar texto, ¿vale? Entonces ya no vas a responder solo con lo que tienes en los parámetros, sino que va a detectar que necesita una tool externa, va a solicitar su uso. Esa tool puede ser una API, pues lo que hemos ido comentando, base de datos, un buscador, una función definida por nosotros, muy importante, un modelo social, por ejemplo. Entonces, al final, lo que vamos a tener es una detección de esa necesidad de acción. Vamos a llamar a la tool, vamos a recibir un resultado y esto es lo que va a construir la respuesta final, ¿vale? Entonces no es magia, sino que es identificar cuándo operar fuera de este flujo, ¿vale?